Núñez ha sido uno de los precursores en implementar la plataforma ITS para controlar el transporte público para 2.000 buses urbanos, que permitió bajar en el 30% los siniestros de la flota y en un 40% las víctimas en siniestros que involucren transporte público. Quiero retransmitir un evento que hizo el BID en el mes de mayo, que fue la presentación de la implementación de lo que son la transformación digital en el sector en Latam, sí, sobre todo América Latina y el Caribe. Entonces, porque esto nos da una visibilidad de lo que tenemos que hacer, tanto a nivel de entes reguladores, operadores de todo lo que es los sistemas de transporte, y también saber qué es lo que a los usuarios nos depara, ¿no? Como tal. Entonces vamos a seguir con esto. Como ustedes saben, el sector de transporte básicamente tiene el fin de mover personas y mercaderías normalmente. Y está definido básicamente en 3 modos de transporte: la movilidad urbana, lo que es la movilidad de la logística y lo que es el transporte aéreo. Sí. Entonces, en esto tenemos algunos actores, que principalmente están los reguladores, sí, los entes reguladores, que están las empresas proveedoras de los servicios, que están los respectivos usuarios, y este básicamente es el gran ecosistema que tenemos en el transporte, ¿no? Pero después de durante y post pandemia, hubo un gran impacto, sobre todo en lo que tiene que ver la movilidad. Y es un tema muy alarmante, digamos, no solamente a nivel mundial, sino sobre todo a América Latina. Uno de los temas es que se aumentó el volumen de vehículos, ¿sí? La gente dejó de usar el transporte público, disminuyó el transporte público. Está siendo tan afectado tanto a nivel de Ecuador, Guayaquil, como a nivel de Europa y Estados Unidos. Entonces los sistemas de transporte, producto de que en época de pandemia aumentó las ventas. Yo creo que Guayaquil, por ejemplo, pasó de 550.000 vehículos en el 2019, ahora sobrepasamos los 650.000 vehículos. O sea, hubo un gran incremento de vehículos. La gente le perdió confianza por temas de sanidad al uso del transporte público, sí, y sobre todo al uso del transporte público masivo. Y esto ha provocado que ponga en jaque a los sistemas de transporte público, ya sea tanto manejados por el Estado, por los gobiernos locales, ya sea público, o como también los privados. Escuchábamos nomás hace poco que en España, en los sistemas del metro, tuvieron que pasar de la subvención del 30% al 50% porque no lo están pudiendo mantener. Tengo entendido que también nuestro sistema de metrovía todavía no llega ni siquiera al 60% del tráfico habitual que tuvo antes de la pandemia, y lo que provoca que obviamente ponga en jaque al sistema de la metrovía. El sistema de la aerovía lastimosamente también fue afectado porque económicamente empiezan a perder la sustentabilidad. Y también hay altos costos de logística. Lastimosamente en Latinoamérica, nuestro sistema de integración es el más caro. O sea, para nosotros es más barato mandar a China mercadería que mandar entre nuestros países. Y también el otro tema que es muy importante es que cambió el sistema de movilidad. Las personas cambiaron sus comportamientos, ¿no? Y es por eso que en este contexto, la transformación digital es la alternativa para buscar una solución de cambiar el modelo tradicional que tiene que ver con todos los modelos de transporte, pero sobre todo en la movilidad urbana, ¿sí? Nos plantea, después se presenta como la cuarta revolución, ¿sí? Y hay transformaciones que nunca se vieron antes de, digamos, cuando salió el avión o salieron los primeros vehículos, ¿sí? Entonces, ¿qué es una transformación digital? Es poner el centro, ¿sí? O la proporción de valor, ponerlo al usuario en el centro, al usuario de los servicios, ¿sí? Los demás sistemas tienen que adaptarse
o complementar hacia una nueva manera que el usuario quiere consumir el servicio, ya no tradicional, en donde él quiere un sistema de on-demand, donde quiere un sistema mucho más activo y mucho más participativo, ¿no? Y que quiere que la creación de nuevos productos y está exigiendo nuevos productos. Y es por lo que para Latinoamérica le está costando un poco, porque tanto sus sistemas de administración o autoridades que todavía piensan de una manera tradicional en un mundo digital, les cuesta mucho adaptar sus normativas a esta nueva tendencia que te trae la transformación digital, ¿sí? Y aquí están apareciendo muchas tecnologías, principalmente lo que son el uso de datos, del Big Data, el uso de el Internet de las cosas, o cada vez tenemos más sensores y mucho más baratos. También tenemos el desarrollo en muchos países de lo que es la 5G. La tecnología de 5G nos va a permitir ya no solamente conectar personas, o sea, conectar voz y datos de personas, sino también conectar, como dicen, cosas, ¿sí? Entonces, conectar e interactuar entre vehículos autónomos, entre sensores, entre semáforos inteligentes, de una manera mucho más amplia. Entonces, eso va a generar una masificación de todas estas tecnologías. También la automatización y la electrificación como tal, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos que ya se están dando en Latinoamérica, ¿no? Ya tenemos en el caso de Chile que ya se están presentando los primeros pilotos con servicios autónomos. Cada vez la electrificación, una vez que también pasó problemas con la pandemia, por la sustentabilidad, regresa con altos precios del petróleo y se vuelve a poner en la palestra el uso de la electrificación. También el cambio climático, al ser considerado el sector automotriz como uno de los principales contaminantes a nivel mundial y uno de los, ya declarado uno de los graves problemas para Latinoamérica, que incluso va a generar en muchos países migración por la contaminación que genera esto de aquí, ¿no? Entonces, el tema del desarrollo de los smartphones, de las tecnologías cada vez que el usuario más conectado, obliga a pensar en nuevos modelos de gestión, ¿no? Estamos encontrando ya varios usos en donde el usuario necesita más participación, más integración, más información en línea y necesita ir digitalizándose, ¿sí? Ingeniero, sí. Disculpe que le interrumpa, no sé si es mi pantalla, pero no puedo visualizar la secuencia de sus diapositivas. Ahí la ven. Sí, ajá, ahí. Sí. Entonces, las tecnologías digitales posibilitan que el usuario pueda personalizar el servicio. Y eso es lo que buscan. Cada día el usuario quiere una personalización del beneficio, del servicio que está teniendo, ¿no? Y quiere ser también parte efectiva de ese servicio, ¿no? Él quiere interoperar con el transporte público, él quiere informar cómo está el grado de limpieza, cómo están las aplicaciones electrónicas, nos dan esos nuevos canales para interactuar y para ir transformando este proceso. También va a quitar de medio la intermediación, o sea, cada vez vamos a quitar menos intermediación y la tecnología, se genera un puente entre el servicio, el proveedor del servicio PC con el usuario, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros pudiéramos decir en qué se traduce la transformación digital en el sector de transporte, podríamos hablar de 5 beneficios, ¿sí? Primero, va a permitir un aumento de la eficiencia de las empresas involucradas en la producción de servicios. El sistema tradicional, el manejo tradicional, dado por estos cambios post-COVID, están generando una poca rentabilidad, incluso pérdidas en el sector. Entonces, necesitamos buscar en la eficiencia. También una reducción de los costos entre la cadena de labor. O sea, ya necesitas menos actores y al tener menos actores, el costo del mismo es mucho menor. También mejora el desempeño de las tareas realizadas por el sector público, porque obteniendo mayor información con el Big Data podemos tomar información en tiempo real. La congestión es uno de los graves problemas de todas las ciudades que pasan más de los 300,000 habitantes. Entonces, se necesita información en tiempo real, utilizar estos dispositivos para poder hacer, primero, tener la información en línea para tomar decisiones. Y segundo, el Big Data también nos ayuda a modelar qué va a pasar.
¿sí? Y no esperar que los defectos pasen. Esto va a permitir también la competitividad de las empresas exportadoras y el empoderamiento de clientes o usuarios, ¿no? Sí. Según el BID, sugiere que el implementar la transformación digital va a permitir una reducción del 15% de los costos de infraestructura, ¿no? Entonces, hoy en día estamos tratando, se nos vuelve cada vez más caro, muy complejo hacer proyectos de transporte público, proyectos de infraestructura, de movilidad. Entonces, el poder reducir un 15% nos va a permitir tener un mejor servicio, un menor costo, ¿no? Sí. Entonces, también la transformación presenta una oportunidad para generar inclusión, resiliencia sostenible. Lo que está generando también la transformación digital es que estos sectores vulnerables o marginados, como por ejemplo son discapacitados, pueden tener incluso un rol más participativo en el uso de los medios. Por ejemplo, hablemos de los autos autónomos. Entonces, personas que con cierta discapacidad van a poder ya conducirse solos en autos autónomos. Sí. Las ganancias en eficiencia se van a generar sin precedentes, sí. Y esto va a generar además una mejor calidad en los servicios y una mejor calidad de vida. Va a permitir también una reducción de las emisiones nocivas, porque si tenemos un sistema mucho más eficiente, un ecosistema más eficiente, vamos a reducir el número de los viajes o los kilómetros infructuosos. Generar además una mejor calidad de explotación de las fuentes de ingresos. Sí. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Y en esta parte de las tecnologías que hoy día ya están, que cada vez son más asequibles a la realidad de muchas ciudades, ya no solamente a las grandes ciudades ni a los grandes países, ¿sí? Nos permite ir implementando, tanto a nivel aéreo, marítimo, carretero, logística urbana, una idea, como les decía, 5G, Big Data, el blockchain, computación en el borde, ¿no? Donde ya no necesitas tener una gran red de comunicación, sino que ya hay soluciones que solamente resuelven el problema puntual y entregan comunicación para resolver un problema de conectividad que se necesite, sin tener una gran malla de comunicación. Entonces, estas tendencias nos permiten hacer un sistema o un ecosistema mucho más eficiente en el manejo del sistema de transporte, ¿no? Estamos transformando también la digitalidad urbana. Ya hablábamos de los River Park y todas esas soluciones que nos vamos encontrando al estar integradas, interconectadas y con un monitoreo en tiempo real nos permite ser mucho más eficientes. Y eso solamente lo podemos hacer o optimizar mediante el uso de las tecnologías de la automatización de operaciones. Sí. Nos presentaban, por ejemplo, las principales tecnologías en la movilidad urbana. Este cuadro lo presentó también el BID, fue un trabajo del BID. Entonces tenemos tanto tecnologías para la automatización de las operaciones, tenemos los sistemas de gestión de tráfico avanzados, sí, los ATMS, como el ITS que se implementó en ATM, que lo implementó todo el equipo, tanto de planificación, sistemas, y muchos participamos en ese proyecto. Inteligencia artificial, cada vez la inteligencia artificial, por ejemplo, es algo que faltó implementar en su momento en ATM. Si bien es cierto, pudimos tener ya 9,000 dispositivos conectados, pero ya era muy difícil poder con el procesamiento natural, poder controlar y hacer mucho más eficiente el uso adecuado. Por ejemplo, si pasaba un accidente, poder inmediatamente enviar un mensaje al vigilante más cercano, poder dirigir una cámara al sector donde hubo el incidente, poder pedir asistencia. Entonces, eso te da la inteligencia artificial, ¿no? La flota on demand, sí, los vehículos autónomos, pero también están las tecnologías para digitalizar las operaciones. Y para eso la Internet de las cosas, la inteligencia artificial, las aplicaciones móviles, la computación en el borde, los sistemas de posicionamiento que cada vez nos están dando mucho más capacidad de visualizar y poder generar una mejor operación. Las tecnologías de telecomunicación con los 5G, las plataformas de movilidad y el nuevo concepto
de la movilidad como servicio, que empresas como, por ejemplo, Movix, que están impulsando a nivel regional. Sí. Las aplicaciones cada vez, nosotros pasamos más tiempo pegados a nuestro celular que cualquier otro dispositivo, incluso más que la computadora, más que la televisión. Entonces, el poder estar directamente con el usuario hace mucho más importante que podamos tener estos servicios a la mano, realmente a la mano. Y además, que estos dispositivos nos empiezan a generar información muy importante y rica para la toma de decisiones. ¿Sí? Se están generando nuevas modalidades de negocio, o sea, las plataformas de movilidad compartida, ¿sí? La micromovilidad y el uso del Big Data. Hoy en día ya, hace unos 4 o 5 años, hablar sobre el uso del Big Data para trabajar a origen-destino todavía era un desafío, ¿no? Pero hoy en día ya más bien estamos pasando a que es impensable tratar de hacer un origen-destino en base a encuestas, en base a una foto puntual. Hoy en día, origen-destino en la mayoría de países se está usando mediante el uso que producen tanto los celulares, los diferentes sistemas de GPS, de transporte y todas las cosas, ¿no? Y así mismo el análisis de los accidentes viales, o sea, identificar patrones, la inteligencia artificial, Machine Learning nos permite hacer una identificación de las causas de efectos y poder atender estas intervenciones, ¿no? Que salvan vidas, ¿sí? Entonces, la eficiencia en la gestión de los procesos de movilidad urbana, gracias a los datos de GPS, nos da una información que antes no la teníamos y que nos permite generar modelos mucho más inteligentes, ¿sí? Y otra gran parte que tiene que ir llegando, que son la digitalización de los pagos, ¿sí? Hoy en día se están desarrollando muchos proyectos de las famosas fintechs que van hacia esto Latinoamérica ha sido el proceso menos bancarizado, lo cual ha sido una limitante para el comercio electrónico y para todas estas plataformas de pago. Pero post-COVID, esto se vino con mucha fuerza y cada vez nuevos actores entregando nuevas plataformas de pago nos va a permitir masificar las plataformas de pago y obviamente el sector del transporte no puede ser la excepción. Tiene que seguir a los sistemas de pago donde permitan generar incluso mejores esquemas de inclusión, porque lastimosamente las personas con menos recursos viven más lejos de sus trabajos o los centros educativos o los centros hospitalarios. Entonces, la digitalización de los pagos nos permite incluso manejar de mejor manera, más eficiente, los pagos diferenciados, para que no se castigue a la persona que tiene que tomar más transporte y más horas, con los costos también del transporte, sino que hacer una diferenciación o una sectorización para manejar conceptos de inclusión, ¿sí? La conectividad, ¿sí? Cada vez los vehículos vienen más conectados y se conectan a los semáforos, se conectan a los sistemas inteligentes, ¿sí? Y eso con el desarrollo de las redes de 5G, que ya próximamente ya empezó a aterrizar en Ecuador y que tendrá su expansión en los próximos años, va a permitir tener temas de vehículos que permitan aprovechar esto para disminuir para disminuir la accidentabilidad, ¿sí? Los incidentes de tránsito, ¿sí? Que permitan también optimizar también el uso de los dispositivos de control, como son la semaforización, la guía, la planificación y todas las partes de aquí. Hay muchos usos que ya se están dando, sobre todo en el tema tarifario, de transporte, de conectividad, ¿sí? Y la computación al borde, que es lo que les decía, que ya no necesito yo tener grandes mallas de conectividad para empezar a implementar cierta tecnología, que si no nos permite focalizar en sectores donde no llega normalmente la conectividad y poder tener también esta conectividad sin necesitar tener grandes tramados de fibra óptica o de otro tipo de conectividad, ¿no? Entonces, los modelos de negocio también van a cambiar con lo que son los autos autónomos, son temas que ya vienen, te va a dar mayor inclusión, va a trabajar en el transporte público, va a permitir una mayor optimización de todos estos servicios, ¿no? Y la integración de la movilidad como servicios más, ¿sí? O sea, todos nosotros integrados desde un solo celular,
saber dónde tener las gasolineras, poder hacer el intercambio de modalidad y poder optimizar todos estos esquemas, ¿no? Aquí hay integración comercial para plataformas abiertas, el transporte como integrador. Y lo importante es que esto nos va a dar también, no solamente, nos va a generar que también que podemos desarrollar nuevos modelos de negocio, ¿sí? Nos va a permitir que incluso startups, lo que se llaman nuevas empresas que están incursionando esto, rápidamente puedan generar crecimiento y nuevas capacidades en nuestros técnicos o nuestras empresas de TI que se están que ven aquí una posibilidad o un nuevo reto, ¿no? Entonces, es un poco también cómo se está usando la tecnología en lo que es Latinoamérica, ¿no? El cloud computing, el big data, el internet de las cosas, la unicanalidad, el uso de drones, incluso el machine learning. Todas estas tecnologías ya están arrancando, unos países más que otros y otras ciudades más que otros. Ahora, una parte importante de esto no solamente es implementar la tecnología, sino también desarrollar un roadmap, ¿sí? Y que estas tecnologías vayan avanzando y vayan teniendo fases, ¿sí? Porque también se está generando una gran brecha. El 43% de las entidades públicas de la región están rezagadas, ¿sí? Estamos generando una distorsión muy grande entre las empresas que están adoptando esta transformación digital o las ciudades que la están adoptando y las que no la adoptan. Y como les digo, ya no es la tecnología solamente para las ciudades de más de 1,5 millones de habitantes como era hace unos años. Ahora hay tecnologías a bajos costos que permiten a ciudades de 150,000, 200,000 habitantes pensar implementar esta solución, ¿sí? El transporte público tiene que reinventarse. Si no cambia su modelo tradicional, está yendo al abismo. Entonces, tienen que ir a nuevos esquemas de transporte público bajo demanda, con nuevos esquemas, la electrificación, ¿sí? El cambio del comportamiento del consumidor, cambiaron también su forma de movilizarse. Ahora las personas tienen su movilidad cercana, tratan de tener otros esquemas de movilidad. El teletrabajo cambió la movilidad. La gente se está educando más como lo estamos haciendo ahorita, ya no nos reunimos en una gran sala, en el lindo Daule, sino ahora todo es videoconferencias, ¿no? Entonces, es muy importante que esto se ponga en la agenda de la transformación digital de los gobiernos. Hace poco presentó el Mintel una agenda de transformación digital y a mí una de las cosas que me preocupa que no vi estos temas dentro de esa agenda, sí, que no la vi, que no la veo en la agenda de la ANT, que veo que por ejemplo ATM implementó un proyecto que después poco a poco lo ha ido desconectando, que se desconectó los buses que tenían GPS y ya no lo tienen, ya no hay el usuario que se pueda en tiempo real conectar, que veo que la implementación del GPS y del Waze y el uso de la información tampoco se está usando. Entonces no puede pasar que lleguen nuevas autoridades y vuelvan a hacer las cosas o cambien las cosas. Tiene que haber una continuidad en los proyectos de movilidad, porque si no, la tecnología no hace el trabajo solo. Tiene que haber un norte, tiene que haber algo que se mantenga, tiene que haber una política nacional de transformación digital en la movilidad. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta y les agradezco por su tiempo. Hola. Hola, perdón, no podía activar el micrófono. Bueno, excelente presentación, ingeniero, como siempre, aportando con nosotros en cada uno de los eventos que llevamos a cabo como el Instituto Superior Rey David, ¿no? Bien, acabamos de ver acerca de la transformación digital en el sector del transporte y todos los avances en temas de Big Data, la gestión de los datos como tal y cómo esto ha ayudado a nutrir estas plataformas en diferentes empresas y sobre todo en la digitalización de esta información para beneficio del sector de transporte.
Bien, tenemos algunas preguntas por parte de nuestro público. ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas en el área de tránsito y movilidad para los próximos años? A ver, las tendencias, como las mostré, son bastante claras, pero básicamente está predominando el uso del Big Data, el uso de la digitalización de los pagos, el cambio de modalidades, sobre todo en el control, ¿no? O sea, los sistemas inteligentes de tránsito están cada vez más ciudades adoptaron. Pues nosotros cuando partimos en ATM en su momento, creo que éramos el cuarto ITS en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, hoy en día, ciudades que eran mucho más pequeñas en Brasil, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, han ido implementando ya estas tecnologías, ¿no? Entonces, la conectividad, el avance de la conectividad, el uso también de la inteligencia artificial está también ya implementándose en varios sistemas de blockchain. Entonces, incluso hay bastantes de startups que se están desarrollando en la región, en Colombia, en Brasil, que están trabajando en temas específicamente para el desarrollo de movilidad y a costos para Latinoamérica, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, si yo dijera qué es lo que más se está impulsando hoy en día, es el cloud computing, es el big data, el internet de las cosas, en todo lo que es sensorización y el desarrollo de sistemas inteligentes de transporte, ¿sí? El uso también de la APP y la conectividad. ¿Y qué está en camino? Está también el tema esto de preparar la infraestructura conectada, ¿no? O sea, todo lo que es conectar al vehículo con los sistemas de sensores, ¿no? Eso se viene justamente con el 5G. Entonces, ya las ciudades que han arrancado a masificar su infraestructura de 5G ya están aprovechando el uso de esto ahí, que permite disminuir el tema de siniestralidad, ¿sí? Porque le va previniendo, se conecta en los semáforos o los semáforos con los vehículos automáticamente. Entonces, genera una mayor eficiencia operativa del sistema de transporte, ¿no? La electrificación, definitivamente vamos hacia ello. También permite que todos los sistemas de micromovilidad, como el uso de las bicicletas, por ejemplo, no solamente es tener la infraestructura, sino también monitorizar, porque si montamos infraestructura y no la controlamos y no la monitorizamos, no sabemos cuál es el efecto que está dando y no podemos tomar decisiones, ¿no? Eso básicamente les podría decir. Ya, muy bien. Y también mencionan cómo la tecnología puede ayudar, cómo la tecnología puede ayudar a reducir la accidentabilidad. Mira, hay muchas maneras. Nosotros, les pongo un ejemplo, cuando nosotros implementamos el sistema de GPS en el transporte público, donde el mismo transportista ya tenía su GPS implementado, pero básicamente era un saludo a la bandera. No, nadie lo usaba. Y cuando le dijimos, señores, ahora ustedes se tienen que conectar a nuestro sistema central, nos encontramos que había 1,000 eventos, 15,000 eventos de velocidad solamente en un día. Sí, nosotros llegamos a bajar la velocidad promedio casi no me equivoco, no me acuerdo si fueron 15 kilómetros, pero para el transporte público es bastante. Y disminuyeron básicamente el 30% de incidentes de las unidades de transporte público. ¿Pero qué le significó eso al transportista? Que menos multas, obviamente. Cuando tenía un incidente se generaban las multas, ¿sí? Se generaban los desperfectos mecánicos, gastaba menos llantas, gasta después menos llantas, y se redujo en el 40% las muertes en donde estaban involucrados transporte público. Entonces tuvimos los 2,100 buses controlados con el GPS midiendo la velocidad, el cumplimiento de los recorridos. No se cumplía el recorrido. Todos hacían desvíos de buses, iban a zonas peligrosas o no preparadas para recibir al transporte público y se generaban los accidentes de tránsito. Entonces, la tecnología te ayuda
principalmente a evitar que hayan a controlar estos posibles problemas de accidentabilidad, ¿sí? Entonces, es el uso de la tecnología también te permite, por ejemplo, que hoy día los vehículos, los sensores, para saber si te estás pegando, te vas a chocar con alguien. Entonces, el poder tener esta tecnología conectada te permite también ir monitoreando. O sea, hay en países ya en Europa que, por ejemplo, te van monitoreando que si el conductor está con cómo está conduciendo, y si le detecta ojos rojos y todas las cosas, significa que va a tener un problema de quedarse dormido. Y advierte a los centros de control para avisar y preguntarle al conductor cómo se siente, ¿no? Entonces, todo esto aporta a la seguridad vial, a la disminución de la congestión, a la eficiencia del tránsito, y en realidad todo esto ayuda a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Vemos cómo la tecnología va de la mano con la ciencia de los datos y a su vez ayuda a promover la seguridad vial en todos los sentidos, o sea, ayudando así a evitar estos siniestros como tal, ¿no? ¿Cómo los usuarios que andan a pie, en este caso serían los peatones, pueden contribuir en la consecución de los proyectos tecnológicos de movilidad? A ver, primero, en el concepto de transformación digital y lo que se llama el user-centric o el cliente en el centro, el cliente aquí es del usuario, y no es del vehículo, entonces es del usuario el que se mueve, es la mercadería. Entonces, el usuario, si nosotros le damos la capacidad con herramienta de poder poner novedades, de poder informar, de poder hacer un tracking sin comprometer su individualidad o sus datos privados, nos permite tomar mayor información en tiempo real. Nosotros pudimos hacer un proyecto de Big Data que sirvió mucho en el momento de cuando fue la pandemia, que separó prácticamente todo el servicio público. Entonces, obviamente, regresar al mismo esquema de rutas era imposible, porque con rutas que solamente podían operar al 30% era insostenible el modelo de negocio, no era rentable para nadie. Entonces había que definir nuevamente cómo hacer rutas más pequeñas y más eficientes. Y gracias a la información de Moovit, con el Big Data de Moovit, con los 150,000 usuarios que empezamos a tener desplegados en un año con Moovit, pudimos generar nuevas matrices de origen y destino y poder diseñar, usando esta información, cosa que hubiese sido imposible sin eso de ahí, en poco tiempo poder habilitar 62 rutas, ¿sí? Entonces los planificadores de tránsito pueden saber qué tan complicado puede ser sin una información actualizada hacer una redistribución de la ruta de un sistema de transporte público para una ciudad como Guayaquil.